¿Sentiste que realmente estabas cazando seres humanos? Bueno, yo lo estaba. ¿No llamarías a eso un...? En el implacable mundo del sistema de justicia penal, donde los criminales endurecidos se enfrentan a las consecuencias de sus actos, los reclusos condenados a muerte a menudo cuentan los días restantes con una mezcla de ansiedad y determinación. Estos no son criminales ordinarios, sino asesinos en serie, homicidas sádicos y delincuentes impenitentes que merecen la máxima pena. El acusado tiene 30 días desde la emisión de un mandato del Tribunal Supremo de Florida que confirme la sentencia de muerte. ¿Qué sucede cuando estos condenados a muerte llegan a su cuenta regresiva final y se encuentran al final de su camino? Únete a nosotros mientras mostramos las imágenes más perturbadoras de los últimos momentos de los presos en el corredor de la muerte. Kenneth Eugene Smith. A las 8:25 de la noche, el 25 de enero de 2024, Kennedy Smith, de 28 años, fue conducido a la sala de ejecución en el Centro Correccional Holman. Atado a una cama de ejecución por los guardias, la nariz de Kennedy fue cubierta con una máscara de gas con hipoxia de nitrógeno, asfixiándolo hasta la muerte. Ahora escucha esto. Este método de ejecución nunca se había utilizado antes. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Todo comenzó en marzo de 1988, cuando la oficina del sheriff recibió una llamada llorosa y temblorosa de un pastor. Esta llamada puso a todo el personal de la oficina y a los oficiales de policía en pie y listos para una respuesta rápida, porque una mujer había sido asesinada. La persona que llamó era un pastor llamado Charles Sennett, quien informó que llegó a casa y encontró su casa muy desordenada, como si alguien hubiera entrado a buscar objetos, tal vez para robar. Luego encontró a su esposa, Elizabeth Sennett, tendida sin vida en el suelo con múltiples heridas de arma blanca y una gran tubería al lado de ella. Elizabeth y su esposo, el reverendo Charles Sennett, habían estado casados durante 26 años y tenían 2 hijos, Chuck y Mike. La familia Sennett es conocida por su vivacidad y amabilidad en la comunidad de Alabama, por lo que la pregunta obvia en la mente de todos era: ¿por qué alguien cometería un pecado tan atroz? Aquí hay un giro que nadie veía venir. El asesinato fue orquestado por el propio esposo de Elizabeth, Charles Sennett. Sorprendente, ¿verdad? Pero ¿por qué haría eso Charles Sennett, el pastor de la Iglesia de Cristo de Westfield? Estaba llevando una doble vida. Estaba teniendo una aventura con una miembro de la iglesia con la que no dejaba de quejarse de que ya no amaba a su esposa y quería estar con ella. No solo eso, Charles tenía una gran deuda de hasta $200,000, así que para intentar resolver su miseria, hizo una póliza de seguro de vida sobre su esposa, planeando usar el pago para saldar sus deudas. Para llevar a cabo el asesinato, Charles pidió prestados $3,000 a su novia, y se los llevó a un hombre llamado Billy Greg Williams, quien era su inquilino, pidiéndole que hiciera un trabajo limpio. Billy luego pasó el trabajo a Kenneth Eugene Smith y a otro hombre, John Forrest Parker, prometiéndoles una parte del dinero del seguro que Charles le prometió. El 18 de marzo de 1988, Kenneth Eugene Smith y John Forrest Parker fueron a la casa de Elizabeth Sennett y la atacaron brutalmente. Ella fue golpeada y apuñalada múltiples veces, lo que llevó a su muerte. La escena del crimen fue preparada para parecer un robo que salió mal. La investigación del asesinato de Elizabeth Sennett inicialmente apuntó a un robo, pero a medida que los investigadores profundizaron, descubrieron el complot de asesinato por encargo. Los detectives mantuvieron toda su atención, buscando lagunas, y fue entonces cuando notaron que Charles había retirado una gran suma de su seguro solo unos días después de la muerte de su esposa, lo cual era bastante anormal para un esposo de luto. Una investigación más a fondo señaló a Kenneth, y no pasó mucho tiempo antes de que él mencionara los nombres de John y Billy. Charles Sennett, temiendo ser arrestado, se quitó la vida una semana después del asesinato. Pero en cuanto a Kenneth Eugene Smith, Billy Gray Williams y John Forrest Parker, fueron declarados culpables de asesinato capital. Billy fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional, pero Kennedy y John fueron condenados a muerte por su participación en el brutal asesinato de Elizabeth Sennett. Después de sus condenas, Kenneth y John presentaron numerosas apelaciones, impugnando varios aspectos de sus juicios y sentencias. Estas apelaciones se extendieron por más de 35 años, pero finalmente no lograron anular sus sentencias de muerte. Billy Gray Williams fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y murió en prisión en noviembre de 2020. John fue ejecutado por inyección letal en junio de 2010. En noviembre de 2022,
Kenneth estaba programado para ser ejecutado por inyección letal, pero la ejecución no pudo llevarse a cabo porque el equipo de ejecución no pudo conectar las líneas intravenosas a Kenneth en el tiempo disponible antes de la expiración de la orden de ejecución emitida por la Corte Suprema de Alabama. Entonces, como parte de un acuerdo entre el Estado y Kenneth, el Estado acordó no seguir adelante con su ejecución por inyección letal, que es el método primario por defecto de ejecución en Alabama. El método de ejecución para Kenneth y Eugene Smith se convirtió en un tema de controversia. La hipoxia por nitrógeno, un método relativamente nuevo y no probado, implica privar al individuo de oxígeno haciéndolo respirar nitrógeno puro. Este método fue propuesto como una alternativa a la inyección letal, que había enfrentado desafíos legales y logísticos. En la hipoxia por nitrógeno, la persona condenada es colocada en una cámara sellada o equipada con una máscara que suministra nitrógeno puro. Sin oxígeno, la persona pierde la consciencia y eventualmente muere por falta de oxígeno. El uso de hipoxia por nitrógeno ha provocado un debate significativo. Los defensores argumentan que es un método de ejecución más humano, que potencialmente causa menos dolor y sufrimiento que la inyección letal u otros métodos. Sin embargo, los críticos argumentan que no ha sido probado en humanos y podría conducir a complicaciones imprevistas o sufrimiento prolongado. La ejecución de Kenneth y Eugene Smith por hipoxia de nitrógeno marcó uno de los primeros usos de este método en los Estados Unidos. La ejecución atrajo considerable atención de los medios de comunicación y un escrutinio público. La ejecución de Smith se llevó a cabo de acuerdo con el protocolo estatal para la hipoxia de nitrógeno y fue declarado muerto poco después de que comenzara el proceso. Joseph Paul Franklin, un hombre mentalmente perturbado de un hogar abusivo y roto, se convirtió en un racista radical y luego en un asesino en serie. Esta es la historia de Joseph Paul Franklin, un asesino en serie estadounidense, supremacista blanco y terrorista doméstico que llevó a cabo una serie de asesinatos desde finales de los años 1970 y principios de los 80. Nacido como James Clayton Boone Jr., Franklin fue atraído por ideologías supremacistas blancas desde una edad temprana. Eventualmente cambiaría su nombre para reflejar su admiración por Benjamin Franklin y el propagandista nazi Joseph Goebbels. Era el hijo mayor de James Clayton Boone padre y Helen Rowe Boone. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y carnicero, y un alcohólico que solía pasar meses, si no años, lejos de su familia, y luego regresaba para abusar físicamente de sus hijos. Por otro lado, su madre, Helen, era una mujer estricta y abusiva, y según Franklin, ella nunca se preocupó realmente por él ni por sus hermanos, a quienes rara vez se les daba suficiente para comer. Más tarde, Franklin diría que su infancia disfuncional afectó su desarrollo emocional, de modo que prácticamente estaba 10 años o más detrás de otras personas en su madurez. Mientras estaba en la escuela, Franklin tuvo un mal desempeño como estudiante mientras desarrollaba un interés en el cristianismo evangélico. Más tarde abandonó después de un accidente que dejó su vista gravemente afectada, lo que lo eximió del servicio militar obligatorio. En 1968, se casó 2 veces, primero con Bobby Lee Dorman, y luego con Anita Cardon en 1979. Su primer matrimonio duró 4 meses, mientras que el segundo duró 1 año. Bobby Dorman, su primera esposa, dijo que a veces lo encontraba llorando sin razón aparente. Durante su adolescencia, había entrado en contacto con la extrema derecha y el neonazismo, uniéndose al Partido Nacional Socialista de los Pueblos Blancos, y después de que su madre murió en 1972, al movimiento segregacionista. Después de mudarse a Atlanta, se enlistó en el Partido de los Derechos Nacionales, junto con el Ku Klux Klan local. Dentro de esos grupos, comenzó a desagradarle el hecho de que la mayoría de sus compañeros parecían querer solo hablar, mientras que él estaba listo para actuar. El verano de 1976 marcó un punto de inflexión en su vida. Durante el fin de semana del Día del Trabajo en Atlanta, Franklin siguió a una pareja interracial y los roció con gas pimienta, convirtiéndose en su primer ataque físico conocido. Este incidente escalaría en una horrible matanza. En 1976, escribió una carta al presidente Jimmy Carter, amenazándolo de muerte por sus opiniones a favor de los derechos civiles. Franklin luego declararía que decidió iniciar una guerra racial después de leer una copia de Mi lucha, mientras también afirmaba haberse inspirado en la Helter Skelter de Charles Manson. El 25 de julio de 1977, Franklin bombardeó la casa en Rockville, Maryland, del lobista judío, abogado y en ese momento,
director ejecutivo del Comité de Acción Política Americano-Israelí, Morris J. Amitai. La familia logró escapar con vida, pero su perro murió en la explosión. 4 días después, en Chattanooga, Tennessee, lanzó una bomba incendiaria y destruyó la sinagoga Beth Shalom, aunque no hubo heridos. El 7 de agosto de 1977, Franklin disparó a una joven pareja interracial, Alphonse Manning Jr., y Tony Schwen, en un estacionamiento de Madison, Wisconsin. Casi 2 meses después, disparó a personas que asistían a servicios en una sinagoga de St. Louis, Missouri, dejando a Gerald Gordon de 42 años sin vida, mientras que otros 2 quedaron heridos. Durante los siguientes 3 años, Franklin vagó por el país, robando bancos y usando un rifle de francotirador para atacar a sus víctimas. El 2 de febrero de 1978, Franklin disparó y mató a Johnny Brookshire, e hirió a su esposa blanca, Joy Williams. El 6 de marzo, disparó al editor de Hustler Larry Flynt y a su abogado, Gene Reeves, en Lawrenceville, Georgia. Flynt quedó permanentemente incapacitado por el tiroteo. Más tarde Franklin dijo que lo hizo en represalia por Hustler, al mostrar sexo interracial. El 29 de julio, nuevamente en Chattanooga, disparó y mató a un hombre negro, William Bryan Tatum, y hirió a su novia blanca, Nancy Hilton. El 12 de julio de 1979, en Doraville, Georgia, disparó y mató al gerente negro de Taco Bell, Harold McIver, por estar en contacto cercano con mujeres blancas. El 8 de agosto, disparó y mató a Raymond Taylor, un hombre negro de 28 años que estaba sentado dentro de un Burger King en Falls Church, Virginia. También, el 21 de octubre, mató a otra pareja interracial, Jesse Taylor y Marion Brissett, en el estacionamiento de un centro comercial de la ciudad de Oklahoma. El 5 de diciembre, disparó y mató a una trabajadora sexual de 15 años llamada Mercedes Lynn Master, con quien vivió brevemente en el condado de DeKalb, Georgia. Franklin diría más tarde que lo hizo porque ella tenía clientes afroamericanos. Mientras estaba en Indianápolis, Franklin disparó y mató a 2 hombres negros, Lawrence Reese y Leo Watkins, el 12 y el 14 de enero de 1980. El 3 de mayo, disparó y mató a una joven autoestopista blanca, Rebecca Bergstrom, y dejó su cuerpo cerca de Toma, en el centro de Wisconsin. El 29 de mayo, en Fort Wayne, Indiana, el activista de derechos civiles y presidente de la Liga Urbana, Vernon Jordan, fue baleado y gravemente herido mientras estaba en compañía de una mujer blanca. Al principio, Franklin negó ser responsable del intento y fue absuelto, aunque más tarde confesó. También admitió haber planeado matar a otro activista por los derechos civiles llamado Julian Bond, antes de asesinar a Jordan. El 8 de junio, disparó y mató a Darrell Lane y a su primo, Dante Evans, en Cincinnati. El 15 de junio, disparó a una pareja interracial, Arthur Smothers y Kathleen Mikula, en Johnstown, Pensilvania. 10 días después, en el condado de Pocahontas, Virginia Occidental, recogió a 2 autoestopistas blancas, Nancy Santomero y Vicky Durian, y las llevó a un área boscosa donde las mató a tiros. Franklin afirmaría más tarde que decidió hacerlo después de que una de las jóvenes dijera que tenía un novio negro. El 20 de agosto, disparó a 2 corredores negros, Ted Fields y David Martin, mientras salían de un parque en Salt Lake City con 2 mujeres blancas. La misión de Franklin, como la describió más tarde, era incitar a sus compañeros supremacistas blancos a la acción. Había rechazado incluso los grupos de odio más radicales, creyendo que no llevaban su odio lo suficientemente lejos. Franklin quería atacar activamente, no solo quedarse sentado quejándose. El FBI y sus socios finalmente pudieron acercarse a Franklin, pero tomó tiempo. Las grandes distancias entre sus crímenes y su habilidad para vivir como un vagabundo anónimo lo mantuvieron fuera del radar por un tiempo. Esto cambió en septiembre de 1980 cuando un oficial de policía en Kentucky notó un arma en la parte trasera del coche de Franklin durante una parada rutinaria. Una verificación de antecedentes reveló una orden de arresto pendiente, lo que llevó a la detención de Franklin. Evidencia del coche vinculó a Franklin con los ataques de francotiradores motivados por el racismo en todo el país. Los analistas de comportamiento del FBI aportaron información crucial, y la oficina compartió su creciente conocimiento de las características y tácticas de Franklin con las fuerzas del orden y el público. 2 detalles resultaron especialmente importantes: los tatuajes racistas de Franklin y su dependencia de las donaciones de bancos de sangre para obtener dinero. El 25 de septiembre de 1980, fue arrestado en Florence, Kentucky, pero logró escapar de la custodia a través de una ventana del departamento de policía.
Sin embargo, finalmente fue recapturado casi un mes después, cuando un operador de banco de sangre en Florida contactó al FBI sobre un hombre que coincidía con la descripción de Franklin. Los agentes lo localizaron de inmediato en Lakeland, Florida, y lo arrestaron el 28 de octubre de 1980. Durante las siguientes 2 décadas, Franklin enfrentó acciones legales en todos los Estados Unidos por sus crímenes. Fue eventualmente condenado por múltiples asesinatos, ataques y otros delitos tanto a nivel estatal como federal. Franklin fue sentenciado a cadena perpetua y recibió la pena de muerte en varios estados. Comenzó a cumplir sus cadenas perpetuas en la penitenciaría de Marion, Illinois, y se informa que fue apuñalado por un grupo de presos afroamericanos. Más tarde, en 1997, a pesar de los intentos de la defensa de argumentar que sufría de esquizofrenia paranoide, y a pesar de un intento de fuga por parte del propio Franklin, fue condenado a muerte por el asesinato de Gerald Gordon en Missouri. En el mismo año, fue condenado a 40 años de prisión por los asesinatos de Darrell Lane y Dante Brown. Luego, en 1998, fue condenado nuevamente a otras 2 cadenas perpetuas concurrentes por el asesinato de William Tatum. A Franklin se le inyectó una dosis letal de pentobarbital, en el Centro de Corrección y Diagnóstico de Recepción del Este, en Bonne Terre, Missouri, el 20 de noviembre de 2013. No hizo ninguna declaración final, pero 3 días antes, reveló a un periódico local que había renunciado a sus puntos de vista racistas y que consideraba a las personas negras personas como nosotros. Ahora es el momento de la elección de nuestros suscriptores. Esta imagen muestra una de las grabaciones más perturbadoras de los últimos momentos de prisioneros condenados a muerte. Aquí, un prisionero con un mono naranja, inmovilizado y rodeado por guardias, con un subtítulo que dice: «Por favor, no lo hagas». Esta escena captura el intenso momento antes de una ejecución, resaltando la desesperación y el miedo del prisionero. Los métodos de ejecución para asesinos en serie y otros delincuentes condenados a muerte han variado a lo largo del tiempo y en diferentes jurisdicciones. Históricamente, se han utilizado métodos como la horca, la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento y las cámaras de gas. Más recientemente, la inyección letal se ha convertido en el método más común en Estados Unidos, aunque ha enfrentado escrutinio debido a ejecuciones fallidas y desafíos legales. Esta imagen subraya las complejidades emocionales y éticas que rodean la pena capital. Refleja el miedo y la humanidad de quienes enfrentan la ejecución, planteando preguntas sobre la moralidad y efectividad de la pena de muerte. Algunos estados y países han buscado métodos alternativos, como la hipoxia de nitrógeno utilizada en Kenneth y Eugene Smith, para abordar las preocupaciones sobre el sufrimiento causado por los métodos tradicionales de ejecución. Este debate en curso sigue moldeando la opinión pública y los estándares legales respecto al uso de la pena capital para asesinos en serie y otros delincuentes graves. Ahora es tu turno. Dinos en la sección de comentarios, ¿qué piensas sobre estas formas de castigo capital? Williams Wilkerson. Era una fría mañana de mayo del año 1879 en el territorio de Utah, cuando el hombre condenado, Wallace Wilkerson, fue llevado al patio de la cárcel para enfrentarse a sus verdugos. Wilkerson, un mormón de 24 años de Quincy, Illinois, había sido condenado por asesinar a un hombre en una disputa de juego de cartas 2 años antes. Ahora, después de innumerables apelaciones, su momento finalmente había llegado. Cuando Wilkerson salió de la cárcel, su paso era firme y su expresión decidida. Vestido con un traje negro y un sombrero de fieltro blanco, llevaba un cigarro encendido en su mano izquierda, decidido a enfrentar su destino de frente. El espectáculo atrajo a una multitud de casi 2 docenas de espectadores, que murmuraban ansiosos mientras el condenado tomaba su lugar en la silla que había sido colocada en la esquina del patio. El sheriff suplicó a Wilkerson que se permitiera ser atado a la silla y aceptar una venda en los ojos, como era costumbre, pero el prisionero desafiante se negó. «Te doy mi palabra. Tengo la intención de morir como un hombre, mirando a mis verdugos directamente a los ojos», declaró. Cediendo, el alguacil en su lugar colocó un parche cuadrado blanco de 3 pulgadas sobre el corazón de Wilkerson como objetivo para el pelotón de fusilamiento. A la señal del alguacil, 4 fusileros salieron de un cobertizo cercano y apuntaron a su blanco. Wilkerson se enderezó en la silla, preparándose para la ráfaga fatal. «Listos, apunten», llegó la orden amortiguada. Luego, el sonido de los disparos estalló en un informe atronador que resonó en el patio. Pero algo había salido terriblemente mal. A medida que el humo se disipaba, los espectadores miraron horrorizados mientras Wilkerson, en lugar de desplomarse sin vida en la silla,
se levantó de un salto y avanzó tambaleándose varios pasos, agarrándose el brazo izquierdo. «¡Oh, Dios mío, han fallado!», gritó. Un doctor y varios testigos se apresuraron a ayudar a Wilkerson mientras se retorcía en el suelo. Pronto quedó claro que los tiradores habían fallado. Sus balas habían impactado alto y lejos del objetivo. 3 de las balas habían desgarrado la parte superior del cuerpo de Wilkerson, pero ninguna había alcanzado su corazón. La 4ª bala había destrozado su brazo izquierdo, pero lo dejó aún aferrándose a la vida. Durante 24 minutos agonizantes, Wilkerson yacía allí sufriendo, sus gritos de dolor resonando por el patio de la cárcel. Solo entonces el médico presente pudo finalmente declararlo muerto. Un testigo del periódico Ogden Junction comentó sarcásticamente que «la guillotina francesa nunca falla», una mordaz crítica a la incompetencia de esta espantosa ejecución. No era la primera vez que ocurría una ejecución fallida en el territorio de Utah. En 1951, un hombre condenado llamado Eliseo Marres encontró un destino igualmente horroroso cuando fue ejecutado en la nueva prisión estatal. Aunque los detalles fueron escasos en los informes de los periódicos de la época, más tarde se reveló que 2 de las 4 balas disparadas a Marres solo le habían alcanzado la cadera y el abdomen, dejándolo morir una muerte lenta y agonizante. A medida que los métodos como los pelotones de fusilamiento y los ahorcamientos se volvieron más usados, el potencial para que las cosas salieran catastróficamente mal se volvió cada vez más evidente. El espectáculo de un hombre retorciéndose de dolor y terror, luchando contra la guadaña de la muerte, desafiaba la noción de que el Estado pudiera ejecutar sentencias de muerte de una manera limpia y clínica. Para Wilkerson, sus momentos finales fueron material de pesadillas. Atrapado en la silla, indefenso mientras las balas desgarraban su cuerpo, se vio obligado a soportar una muerte prolongadamente dolorosa, mientras los torpes verdugos luchaban por terminar el trabajo. Sus lamentos suplicando misericordia, su desesperado intento de morir con dignidad, solo aumentaron el horror macabro de la escena. El espantoso destino que sufrió tanto Wilkerson como Mears destacó las fallas inherentes de la pena capital. A raíz de estos escándalos, las cuestiones morales y prácticas en torno a la pena de muerte solo se volvieron más agudas. ¿Era realmente justicia someter a los condenados a castigos tan crueles e inusuales? ¿O era simplemente venganza sancionada por el Estado, con toda la confusión e inhumanidad que eso implicaba? A medida que el público retrocedía ante los macabros detalles, el apoyo a la pena capital comenzó a disminuir, preparando el escenario para su eventual abolición en Utah y en gran parte de los Estados Unidos. Las ejecuciones de Wallace Wilkerson y Eliseo J. Marres se levantaron como testimonios claros de los peligros del poder estatal sin control. Sus muertes horrendas dejaron al descubierto los fallos inherentes y los dilemas morales en el corazón de la pena de muerte, un sistema que afirmaba entregar justicia, pero que con demasiada frecuencia descendía al barbarismo. William Kemmler. William Kemmler fue un vendedor ambulante, alcohólico y asesino estadounidense, quien en la década de 1890 se convirtió en la primera persona en el mundo en ser ejecutada en la silla eléctrica. Fue condenado por asesinar a su esposa de hecho, Matilda Tilly Ziegler. Aunque la electrocución se había utilizado con éxito para matar a un caballo antes de la ejecución de Kemmler, su propia ejecución no fue sin problemas. Kemmler nació en 1860 en Filadelfia, Pensilvania. Ambos padres eran inmigrantes alemanes y también eran alcohólicos. Después de abandonar la escuela a los 10 años, sin poder leer ni escribir, Kemmler trabajó en la carnicería de su padre. Su padre murió a causa de una infección tras una pelea en estado de embriaguez, y su madre murió por complicaciones del alcoholismo. A finales de la década de 1870, Kemmler era al parecer delgado y tenía el cabello castaño oscuro. Hablaba tanto inglés como alemán. Después de la muerte de sus padres, se dedicó al negocio de pregón y ganó suficiente dinero para comprar un caballo y un carro. Pero también se volvió un bebedor empedernido. En un incidente, después de una serie de borracheras, Kemmler afirmó que podía saltar con su caballo y su carro sobre una cerca de 8 pies de altura. El intento fracasó, resultando en la destrucción de su carro y bienes. Kemmler era conocido por sus amigos como Philadelphia Billy, y sus borracheras eran bien conocidas en los bares de su vecindario en Buffalo. La ejecución de William Kemmler, el 6 de agosto de 1890, es una de las perturbadoras últimas filmaciones de condenados a muerte que podrías encontrar en Internet. En ese fatídico día, el estado de Nueva York hizo historia al convertirse en el primero en emplear un novedoso método de pena capital, la silla eléctrica.
Los defensores de la electrocución, incluido el renombrado Thomas Edison, habían promocionado durante mucho tiempo el procedimiento como la solución a la supuesta inhumanidad de otros métodos de ejecución, como la horca o los pelotones de fusilamiento. Prometieron que la electricidad proporcionaría una muerte rápida, efectiva y, sobre todo, indolora, una prueba del poder del progreso científico para transformar incluso las tareas más sombrías. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad para Kemmler, un hombre descrito como discapacitado intelectual, la realidad resultó ser cualquier cosa menos la visión higienizada promovida por los defensores de la electrocución. Mientras Kemmler estaba atado a la silla, supuestamente les dijo a los oficiales penitenciarios: «No dejen que experimenten conmigo más de lo necesario». El choque inicial de 17 segundos de corriente de alto voltaje no mató a Kemmler instantáneamente como se había prometido. En cambio, los testigos retrocedieron horrorizados cuando el condenado emitió un profundo gemido y la cámara de ejecución se llenó con el nauseabundo olor de carne quemada. Surgieron gritos desesperados de «¡Enciendan la corriente!», mientras 2 testigos se desmayaron y varios otros sucumbieron a severos ataques de náusea. La ejecución de Kemmler fue descrita como un fiasco histórico que fue repugnante, nauseabundo e inhumano. El espantoso espectáculo dejó al descubierto la mentira en el centro de los argumentos de venta de la electrocución, rompiendo la ilusión de una muerte rápida e indolora. Sin embargo, a pesar de este debut poco prometedor, la silla eléctrica seguiría desempeñando un papel central en la pena capital estadounidense durante décadas. En los años desde la ejecución de Kemmler, los estados han llevado a cabo 158 electrocuciones más, de las cuales 10 se identificaron como fallidas. El legado perdurable de la silla eléctrica es complejo y a menudo inquietante, inextricablemente vinculada a la historia más amplia de la pena de muerte en los Estados Unidos. Incluso cuando el sentimiento público se ha alejado de la electrocución en años recientes, con muchos estados abandonando la práctica a favor de la inyección letal, el espectro de la silla eléctrica sigue siendo prominente. En una cruel ironía, los mismos argumentos utilizados para justificar la introducción de la electrocución, su rapidez, efectividad y supuesta ausencia de dolor, más tarde se reutilizarían para apoyar otros métodos de ejecución, desde la inyección letal hasta el gas nitrógeno. La búsqueda de una forma más humana de muerte sancionada por el Estado ha resultado ser un esfuerzo esquivo y a menudo profundamente inquietante. Sin embargo, incluso mientras la silla eléctrica se desvanece en la historia, las preguntas fundamentales que plantea siguen siendo tan urgentes como siempre. ¿Qué constituye un castigo cruel e inusual? ¿Puede el Estado realmente llevar a cabo una ejecución de manera humana? ¿Y a qué costo perseguimos estos dudosos ideales de ejecución moderna y eficiente? Estas son las preguntas inquietantes que persisten tras la espantosa muerte de Kemmler, un recordatorio de que la búsqueda de justicia humana a menudo tiene un precio terrible. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.